ciclo de entrevistas Conclusión TV. Bueno, estamos con Luis Contigiani, quien es ministro de la Producción de Santa Fe, con quien vamos a estar hablando de distintos temas que están enfocados en lo que es la cartera específicamente, tiene que ver con la producción, cuál fue las modificaciones que a lo largo de este último tiempo se han dado en el modelo productivo nacional, y bueno, cuál es y qué avisora en su condición de candidato hacia el futuro en función de esta experiencia adquirida dentro del ministerio, como para saber qué es lo que quiere no solo Santa Fe, sino también la región, porque en esto tiene experiencia Luis Contigiani en lo que nosotros conocemos como región centro. Así que le damos la bienvenida y vamos a comenzar por preguntarles algunas inquietudes que seguramente todos ustedes tienen. Buenas tardes, Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, Aldo, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, vamos a ir un poco con la primera parte, así, digamos, como para poder contextualizar sobre qué aspectos de la realidad productiva habría que focalizarse, estableciendo una prioridad, digamos, empecemos por casa, ¿no? O sea, ¿cómo está viendo usted, Luis, la realidad productiva de Santa Fe? Bueno, eso nos obliga a hacer una lectura diferenciada. Todos los sectores económicos, productivos y laborales que dependen del mercado interno están en una situación difícil. Es cierto que gracias a una política de inversión pública muy fuerte que hemos desarrollado desde Santa Fe en temas industriales, de obra pública, laborales, hemos logrado amortiguar esa crisis, diferenciándonos de otras provincias, pero hay una situación difícil ahí en empleo, empresas con procedimiento de crisis, caída de consumos, pymes que están con poco margen de rentabilidad porque tienen una demanda de mercado interno mucho menor y aumento de costos, la problemática de las importaciones. Eso es una situación difícil. Además, es un sector donde se concentra la mayor cantidad de santafesinos, porque el empleo registrado privado lo genera en Santa Fe básicamente el sector de la industria manufacturera y el comercial. Muy lejos está o están los otros sectores de igualar a estos conglomerados industriales y comerciales. Luego, en esta lectura diferenciada, el sector agropecuario, agroindustrial, tiene un contexto en general positivo. Lo que pasa es que ahí adentro no todo es lo mismo. La realidad del pequeño y mediano productor hoy es una realidad muy ajustada, con rentabilidades muy mínimas. Lo mismo para la problemática de algunas cooperativas agropecuarias y acopios privados. Tal vez son los sectores que menos están beneficiados de ese reparto de la renta del complejo agroexportador, y obviamente los sectores más concentrados del complejo agroexportador, también empresas proveedoras de insumos, son los ganadores en el reparto de esa renta del sector agroindustrial. Luego eso deriva en la dinámica y en la reactivación de las empresas industriales ligadas a las maquinarias agrícolas. Bueno, que ahí hay un repunte producto del contexto general más positivo que tiene el complejo agropecuario. Pero eso es un tema que por un lado es positivo, por el otro para mí es un modelo, el agroexportador, que hay que revisarlo porque sigue generando altas rentabilidades para poco, no derrama en los pueblos del interior y no derrama en los sectores más chicos como es el pequeño y mediano productor, donde sigue la rentabilidad siendo muy escasa, muy chica. Vinculado con esto y en función de su experiencia, ¿se puede llegar a decir, por lo que de alguna forma caracterizó en un comienzo de su exposición, que acá hay una suerte de quiebre a partir de diciembre de 2015 al día de la fecha? ¿O los enfoques que se hacían con anterioridad a cómo debía ser el ciclo productivo? ¿O qué áreas se priorizaban, digamos? El quiebre, la pregunta del quiebre en comparación a qué, por ejemplo, en cuanto a qué, digamos, uno puede compararse. Claro, digamos, la provincia se vio obligada a dar nacimiento al Observatorio de las Importaciones, como una gran preocupación, el manejo del tipo de cambio, la devaluación que llevó adelante el 14 de diciembre Alfonso Prat-Gay. Sí, entiendo, pero yo creo ahí, Aldo, lo siguiente. La Argentina desde el 2002 en adelante
sobre todo la etapa 2002-2015. Sí. Esa Argentina intentó, con diferentes gobiernos, que va a partir de Duhalde, de Kirchner, de Cristina Kirchner, con distintos gobiernos intentó una política de reconstrucción industrial en la Argentina, con aciertos, con errores, con problemas de transparencias a la hora de intervenir el Estado. Pero había un intento de reconstrucción industrial de la Argentina, especialmente comparado a la etapa neoliberal de los 90, donde la Argentina sufrió una cruenta desindustrialización de su aparato productivo, extranjerización, concentración y pérdida de empleo, además de pobreza, marginalidad, etc. Entonces ahí hay un intento. Yo, es más, diría, tengo hasta actitudes críticas de cómo se hizo eso, porque eso se funda a través de una mega devaluación en el 2002, que le saca tremendo poder adquisitivo a los trabajadores. También podemos poner que se trabajó sobre la capacidad ociosa de la industria y no en una tasa de inversión real del mismo sector, que no hemos cambiado el problema estructural que tiene la industrialización en la Argentina, que sigue siendo dependiente de los bienes importados intermedios y demás, y eso muestra una clara debilidad del perfil industrial argentino. Pero en el fondo uno decía, bueno, ese modelo de la reconstrucción industrial en base a actores industriales nacionales era superior a los 90. Claro. El error macroeconómico y estratégico primero, y el error macroeconómico después del gobierno actual, el de Macri, a mi juicio fue salirse de esa reconstrucción industrial. Yo creo que el gobierno actual podría haber mejorado los errores de intervención en el modelo de reconstrucción industrial de la etapa anterior, podría haber pretendido hacer un uso de los recursos públicos más inteligente, mejor orientado, trabajar sobre sectores industriales que tengan mayor impacto, los recursos económicos directos e indirectos que se ponían, las cuestiones de la competitividad, del costo logístico, pero tendría que haberse planteado siempre desde la reconstrucción industrial, digamos, en la Argentina. El error estratégico es que me parece que ellos no solo se salieron de la fase de reconstrucción industrial, sino volvieron a introducir en la Argentina el modelo de acumulación por valorización financiera, la renta financiera, la timba financiera, las políticas monetaristas que han fracasado en todo el mundo, que en la Argentina aparece fuertemente en el año 76. Entonces, ahí tenemos apertura de la economía sin ningún plan de desarrollo, porque soy de los que creen que Argentina tiene que tener una clara visión del mundo, no hay que cerrarse, pero la integración al mundo tiene que ver con, primero con una definición de cuál es tu política de desarrollo y acumulación interno. Bien, ellos rápidamente abrieron la economía con una intención de asociarse a la inversión extranjera de los grandes capitales, que no llegaron en la medida que habían previsto, a los sectores concentrados, endeudamiento y aumento del mismo, que es muy peligroso para la Argentina a largo plazo, tarifazos donde definían el valor de la energía y del gas, o el valor de la electricidad y del gas básicamente a valores de mercado, cuando el mundo, como mundo, y los países desarrollados nunca definen las tarifas de acuerdo al valor de mercado, sino de acuerdo a tu política de desarrollo. Claro. Entonces uno va sumando todas estas decisiones y esto va configurando una macroeconomía totalmente diferente, bueno, y que puso en crisis a ese modelo de reconstrucción industrial con sus defectos y sus virtudes, en crisis las pymes industriales, al mercado, la demanda del mercado interno, del poder adquisitivo, y ahí se dan tres variables complicadas, ¿no? Se vende menos porque no hay poder de compra y demanda,
caída de consumo y poder adquisitivo, en beneficio de los sectores concentrados de la economía. Sí. En segundo lugar, las importaciones, tienen el mercado dividido por las importaciones, y en tercer lugar, la rentabilidad del empresario chico mediano es muy ajustada por las tarifas o los aumentos de los costos de producción. Entonces, el error estratégico del gobierno es más que haber planteado una macroeconomía por fuera de ese modelo de reconstrucción industrial, no haber intentado hacer algo desde adentro y haber instalado en la Argentina toda una política macroeconómica monetarista tardía que no da resultado en ninguna parte del mundo, que lo único que genera redistribución del ingreso en forma inequitativa, más pobreza, apertura económica, endeudamiento, etcétera. ¿A esto usted cree que lo acompaña desde la perspectiva de cómo enfoca, cómo visualiza el oficialismo, el Estado, y qué es lo que concibe? Muchas veces se ha hablado de si en realidad se sospecha acerca de situaciones de intereses. Comenzaron a aparecer otro tipo de denominaciones cuando un funcionario tiene por allí algún tipo de vinculación con alguna industria o alguna empresa, y se habla de conflicto de intereses, algo que antes no lo escuchábamos, y como que si lo tiene que focalizar, ¿usted se lo adjudica hasta una situación de carácter ideológico, o estaría mezclado también esta posibilidad de pensar que el Estado se debe manejar de esta forma solo porque yo lo creo o porque me interesa? Primero, estamos ante un gobierno que todos sus funcionarios, la gran mayoría, aunque hay una minoría que no, pero la gran mayoría no vienen de la política tradicional de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, ideológicas, etcétera. Estamos ante un gobierno que se jacta y viene del mundo empresarial. Sí. Y dentro del mundo empresarial, de los sectores corporativos multinacionales muy importantes que todavía o están en la Argentina. Claro. Eso, desde el vamos, es una situación condicionante, porque pone al gobierno en un conflicto de intereses permanente, aunque uno no pueda decir que en todos los casos estén usando el espacio público en favor de sus empresas o sus corporaciones. Desde el vamos ya hay una sospecha ética. Después hay que comprobar cada caso en particular, qué decisiones hay, y la justicia tiene que avanzar en si hubo o no un beneficio, caso el ministro Aranguren de Energía, como la justicia está investigando. Sí, sí. Pero digamos, ya el principio ordenador es una sospecha ética sobre la condición de un gobierno que no llega a través de partidos políticos tradicionales o de largas tradiciones políticas, sino que son gente que viene del mundo empresarial y que vienen hasta la gran mayoría, cuando asumieron el gobierno, una semana anterior, 2 semanas anteriores, estaban en las mismas empresas. Claro. A esta situación yo le agregaría una que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Una intención de enfocar el fenómeno público, el fenómeno político, desde la visión empresarial corporativa. Y esto lo hemos manifestado y lo hemos visto, mejor dicho, continuamente en un gobierno que está tomando decisiones en el errorismo, como decimos nosotros, un gobierno que está tomando, avanza y retrocede, que va tomando decisiones, sondeando, pulseando, avanza y retrocede. Bueno, eso se ve claramente en un gobierno que no tiene una red política experimentada, que no conoce el pulso y el termómetro social, que cree que todavía están gobernando cree que el gobierno puede ser lo mismo que una empresa, y no es así. Aparejado de ello, y en función de lo que se puede ver, en la Alianza Cambiemos está constituida por la UCR, o sea, algún sector del radicalismo, no todo el radicalismo, y sin embargo parece ser que a pesar de esta advertencia, ya lo hizo la Unión Cívica Radical en Córdoba, en Villa Giardino, lo vino haciendo en distintos congresos, en La Plata, donde se dio un encuentro, la Unión Cívica Radical muy rico, en donde 3 sectores fijaron una posición, allí en donde creo que el que de alguna forma se prestaba
a tener que ser escuchado por el gobierno, era aquel que decía que la Unión Cívica Radical quería más participación, quería acompañar en un proceso de construcción y de nuevo país o nuevo modelo de país, y pasó que hace pocos días, incluso esto era un tratamiento que se le daba muy liviano en los pasillos del Congreso, era que no nos están escuchando. No logramos que Cambiemos nos dé la posibilidad de una pata política que acompañe como para morigerar los efectos de algunas medidas que ha tomado el gobierno, y esto seguramente lo relaciono con lo que están diciendo, haciendo este historial que caracteriza a la Unión Cívica Radical, lo traslado a la provincia de Santa Fe. Intentando ver cuál es el cuadro que usted ve, con el cual usted ve que ha impactado sobre la provincia de Santa Fe, y cuáles son las herramientas que se ha visto todo este tiempo. Usted se ha obligado, digamos, de alguna forma, para asistir a distintos sectores de la producción a través de distintas respuestas. Si usted tuviera que hacer una síntesis de estas políticas, de estas búsquedas que incluso se hacen, se lo pregunto por qué, ministro, porque usted va a ser candidato. Y sé que en función de esta experiencia, tiene ya visto cuál es el devenir en términos económicos, no porque tenga la bola mágica, sino porque se sabe hacia dónde se orientan este tipo de políticas. ¿Qué pasó en Santa Fe? ¿Y cómo ve usted que va a generar a partir de esta experiencia poder representar a Santa Fe en función de todo este trabajo que usted ha llevado adelante? Primero decirle un tema con respecto a la Unión Cívica Radical. Sí. La Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe, yo creo, y lo digo públicamente, lo vengo haciendo, es el único bastión que queda fuertemente compacto en la Argentina para tratar de recuperar al radicalismo a nivel nacional de la profunda desorientación y claudicación que un conjunto de dirigentes llevaron a este partido en Argentina. Y ese bastión está en Santa Fe y en el Frente Progresista. El sector radical que está acompañando en algunos distritos, algunas otras alianzas, es un sector radical minoritario. Por ello digo, el radicalismo en esta elección es el radicalismo del Frente Progresista, que es el bastión santafesino, la mayoría de los intendentes, de los legisladores, los presidentes comunales y de los militantes. Es el único bastión para recuperar este partido. ¿Recuperarlo de qué? De una gran claudicación de un grupo de dirigentes que llevó un partido con sentido nacional y popular a un gobierno claramente de derecha y neoliberal. Eso no se puede explicar. El radicalismo no es eso. No lo es claramente, inclusive hasta revisando la historia y el legado de sus principales dirigentes. No se puede explicar, ni siquiera sirve la muletilla de que están ahí para haber salvado la República. Ni siquiera eso explica la situación. Están ahí porque un grupo dirigente han claudicado, han preferido tener cargo en el poder y no ser fiel a la bandera de la Unión Cívica Radical y no bancarse, que a veces en la vida es preferible perder que ganar, pero salvar la identidad. Sobre todo un partido, insisto, de carácter nacional, popular, democrático, que hizo 5 revoluciones, que hablaba de la causa de los desposeídos como Alén, del hombre sagrado para el hombre como de Irigoyen, y que hablaba de, como en el caso de Illa o de Alfonsín, claramente un radicalismo progresista que se enfrentaba al poder y que construía una mayoría democrática, que hablaban de la ética, de la solidaridad. ¿Qué tiene que ver todo eso con un radicalismo que solo lo que alienta es la causa de las corporaciones? No tiene nada que ver. Pero además no es un tema de que me quejo porque no me dan espacios de poder. Es un elemento subalterno de esta historia. Lo más profundo, lo más grosero es la claudicación de un grupo dirigente que llevó a la Unión Cívica Radical a ese nivel de desorientación. En segundo lugar, contestando a su pregunta, bueno, me ha tocado como ministro de la producción de esta provincia hacer una experiencia en este cambio macroeconómico
y me ha involucrado en toda la dinámica del conflicto y de la caída del mercado interno. ¿Qué experiencia uno hace desde ese lugar para el futuro y para el trabajo parlamentario? Bueno, de que es necesario entender que la Argentina tiene que recuperar una vocación de poder, que no podemos ser un país periférico como lo es, que la foto productiva actual de la Argentina es muy pobre, que sobran 20 millones de personas y que el único camino para resolver eso es un modelo de desarrollo integral, también industrial, pero mucho más allá de lo industrial, que tenemos que hacerlo en base a ponernos de acuerdo en algunos temas fundamentales, entre ellos la industrialización del complejo agroexportador con una lógica distinta, salir de la teoría del derrame, una intervención del Estado activa, reformular claramente la estructura impositiva. Es un tema que en el Parlamento a mí me interesa mucho analizar, sobre todo el de las pymes, que cargan a sus espaldas con muchos impuestos, y mientras el gobierno nacional le permitió a los grandes capitalistas del mundo y de la Argentina hacer una diferencia en LEVAC con una tasa del 13% en dólares que pagamos todo, y en el medio cero impuesto. Sí. Cero impuestos. Yo decía el otro día, 263.000 millones de pesos de intereses de LEVAC, cero impuestos. Entonces, me gustaría ir al Parlamento a trabajar los temas impositivos de las pymes y cómo grabamos la concentración financiera y los privilegios en este país. Una deuda del gobierno anterior, claro, y una deuda claramente que el gobierno actual no lo va a asumir, por obvias razones, pero una deuda del gobierno anterior, la ley de entidades financieras. No podemos pretender un modelo de desarrollo en la Argentina si tenemos la actual estructura financiera del país. Es otro gran tema. Otro gran tema que tiene que ver con mi provincia, la ley de arrendamientos rurales en la Argentina, que seguimos todavía con las pautas definidas por la Comisión Legislativa de la dictadura militar, sí, modificada por esa comisión, donde hoy es el vehículo principal para el desarrollo de un modelo productivo desequilibrado tendiente al monocultivo a partir del contrato accidental. Quiero ir a ver todos los temas de patentes biotecnológicas, porque en el país hoy se abandonaron, claro. Claro, hoy en el país se abandonó el desarrollo científico y tecnológico en biotecnología, pero además se le dio la oficina de patente al estudio de Martínez de Oz. Sí, eso es gravísimo. Entonces, ahí se juega el futuro la Argentina, porque la revolución tecnológica y científica, tanto en agricultura, en economía, como en los aspectos científicos, se juegan las patentes, y el país no puede abandonar ese punto. Lo que usted define, ministro, ha sido los temas de distintas comisiones que se han reunido durante los últimos 20 días. Para decir, el tema de los arrendamientos o las locaciones urbanas, o de cuál va a ser la definición de las nuevas unidades productivas en función de los últimos avances tecnológicos, qué está pasando con el tema de las patentes, porque los científicos se están quejando justamente porque están pensando de que sus planteles van a migrar, ya se está pensando en ir a España, a Canadá, a Italia, algo que denunciaron hace exactamente 3 días. También se está hablando en la Comisión de Industria, o se está instando desde la Comisión de Industria a que la bicameral, que está tratando la reforma tributaria nacional, empiece a escuchar la posición de las pymes, de la pequeña y mediana empresa. Es decir, es prácticamente lo que usted ha dado el temario de lo que se está. En la teoría se tendría que definir este año, pero sin embargo nadie le está garantizando hoy por hoy al oficialismo que pueda llegar a tener los votos para generar transformaciones que arrastren a grandes sectores de la producción de la República Argentina prácticamente el abismo. O sea, como agenda, acaba de definir la agenda del Parlamento de hace unos días. Y en ese sentido le quería preguntar, porque seguramente esto tiene que ver con una propuesta, pareciera ser que es una propuesta electoral. Sin embargo,
esto no sería una propuesta electoral, usted lo traduce en una propuesta de trabajo que lleva cotidianamente, que la tiene desde hace un tiempo en su cartera y que de alguna forma creo que serán proyectos que se presentarán a futuro, se tratarán de sistematizar y bueno... me olvidaba de un tema. Sí, Alicia Siciliana el otro día también participó de la comisión, pero diga... me olvidaba de un tema en la línea que usted está planteando y que estoy plenamente de acuerdo, Aldo. Uno de los temas que más energía voy a poner, porque creo que es una situación clara para mí que hay que modificar en la Argentina. El comercio de grano no puede estar en manos de 5 o 6 multinacionales. Claro. Usted me dice, quiero volver a la Junta Nacional de Grano. Le digo, no es eso el tema. Quiero por lo menos encarar esta problemática desde un país, como lo hace un país capitalista desarrollado, claro. A partir de un marco regulativo que salga del ámbito privado, que el interés público tenga algo que decir. Quiero sentarlo en una mesa, podemos pensar en una agencia federal para el comercio de grano, podemos público-privada, pero el Estado tiene que jugar un rol porque es el principal commodity, el principal potencial de los argentinos y la Argentina ve muy poco de esa historia. Sí. Porque además ese sector paga muy pocos impuestos, lo paga el productor, las cooperativas y los acopios, no esas grandes compañías, y además es un modelo que hoy por hoy es extractivista de riquezas físicas y sociales del interior hacia el exterior. Entonces el Estado tiene que jugar en esa renta un partido muy fuerte a través de leyes que traten de ordenar en un equilibrio el interés público y privado que se juega en el comercio de grano. Es otro tema pendiente. Entonces digo, entre la Junta Nacional de Grano y esta absoluta libre albedrío que las multinacionales hacen de un tema tan estratégico que es el comercio de grano, en el medio tenemos que encontrar leyes y marcos que nos permitan generar otra cosa. Claramente esto es tocar algunos intereses, sí, claro, ¿no? Pero esto hay que hacerlo. Le va a representar un arduo trabajo, le digo, ministro, porque si hay alguna queja que ya están teniendo los productores del norte en función de este famoso plan Belgrano, es que las compañías cerealeras han hegemonizado, digamos, la logística. Entonces los productores de Chaco, por ejemplo, de Formosa, que se acercan al ferrocarril a querer contratar un flete, dicen que no, que el flete tiene que salir por Bunge, por ejemplo, que para ellos no hay, que tiene que ser la gran empresa la que contrata, cuando sabemos que el ferrocarril se supone que está a disposición de aquellos que también están de alguna forma favoreciendo las economías regionales. Esta posibilidad no se da, se les cobra el flete del camión, pero se traslada la producción de los productores en tren. Así que, digamos, creo que va a ser una agenda cargada la que va a tener el año que viene. Y desde ya, yo le agradezco su presencia. Si le parece bien, dejamos para otra oportunidad el desarrollo de aquellos puntos que usted cree que son ejes o nodales, como para que la presencia suya en el Parlamento tenga una voz distinta a la que por lo menos hoy se puede visualizar que se están escuchando. Son muy contadas las personas que están con este tipo de propuestas. Solamente, Aldo, permíteme plantear un eje que para mí es clave también en el Parlamento y en la política, que es el eje federalismo versus centralismo. La Argentina no va a poder resolver sus problemas estructurales de desarrollo, pobreza e integración territorial si no resuelve este problema en favor del federalismo. De un federalismo como planteó la derecha en la Argentina en los 90, un federalismo desintegrador, no es eso lo que estoy planteando. Estoy planteando un federalismo con poder integrador, que de abajo hacia arriba las provincias recuperen poder frente a un modelo centralista que está agotado, que viene fracasando. Y es la hora de constituir poder federal a las provincias porque es el único camino, porque además fracasó. Eso es un tema que yo voy a estar muy sensible, si me toca honrar esta nueva situación de ser candidato y llegar a la Cámara de Diputados, estar muy sensible a estos temas, porque estoy convencido de que esto fracasó, el centralismo, y que tenemos que tener una vuelta a la creación de un poder federal integrador como es necesario en este país. Es otro tema central. Seguro. Tiene por delante, y ya terminando, los DNU del Ejecutivo Nacional.
que determinó que 1.400 millones de pesos, 1.800 millones de pesos por el Fondo de Reparación Histórica se han asignado de un plumazo, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires, que hoy están en proceso, e incluso creo que, no sé si ha tenido oportunidad de escuchar, la gobernadora de Buenos Aires ya le está reclamando 240.000 millones de pesos a la nación, donde dice que bueno, es a 3 provincias, hablemos específicamente de Santa Fe, algo que el gobernador Lifchitz llevó adelante como protesta porque nunca se le reconoció la deuda a la provincia. No están cumpliendo un fallo de la Corte Suprema. Además, nos deben 40.000 millones de pesos, 40.000, y no sabemos cómo, de qué forma y a dónde nos van a devolver eso. Y además podría junto con eso decirte que en términos de emergencias agropecuarias, productiva, hídrica, también hemos recibido migajas frente a la provincia de Buenos Aires, y además claramente este gobierno en términos de recursos federales y fiscales, por eso hablo del centralismo, gobernó con la ciudad autónoma, o lo estaba haciendo con la ciudad autónoma de Buenos Aires y con la provincia de Buenos Aires. Silvestre Beni tenía una visión. En su primer gobierno decía algo interesante. Él dice... Ex gobernador de Santa Fe, aclaramos. Sí. 2 veces gobernador, la primera vez en el 58, si no me falla la memoria, hasta el 60 y pico, hasta el golpe, y después en la década del 70 con el Frei Juli. Él decía, Silvestre Beni, un hombre que venía de la intransigencia de radical, desarrollista después, que en verdad, dice, en 1810 lo que hicimos en la Argentina es cambiar la metrópoli española por Buenos Aires, pero todavía el federalismo... no es una realidad. Bueno, yo creo que hoy hay que cambiar a Buenos Aires. Claro. Bueno, desde ya le damos las gracias por participar en estos ciclos que se proponen de conclusión, y seguramente vamos a estar más adelante tratando de ahondar y profundizando en aquellas propuestas que acaba de esbozar el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani.